El día de hoy vamos a analizar una conferencia acerca de los fundamentos de la teoría o fundamentos de la innovación y la investigación. Pero también vamos a ver un video extra que habla acerca del APQCCA, donde yo les voy a enseñar a ustedes cómo elaborar el planteamiento del problema para una investigación. Entonces, vamos a dar inicio porque está un poquito largo. Me dicen si se alcanza a apreciar, por favor. Anoten, por favor, lo que sea importante. Lo que no sea importante, descártenlo, por favor. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Open Class sobre fundamentos de la investigación y la innovación educativa. En primer lugar, lo que voy a hacer es presentar a los ponentes que estamos aquí hoy en UNIR. Tengo a mi izquierda a la profesora Soledad Rapoport, de la Universidad Autónoma de Madrid. Continúa también hacia mi izquierda la profesora Bianca Toíllez, de la Universidad Autónoma de Madrid. Y por último, más a la izquierda del todo, a la profesora Eva Jiménez, de la Universidad Europea de Madrid. Y yo, que voy a hacer el papel de moderador de la sesión o de esta presentación, de esta Open Class, soy Enrique Navarro, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. También colaboro con la Universidad Internacional de La Rioja en algunas tareas, bueno, que tampoco conviene mencionar aquí. Y lo primero que vamos a hacer es presentar un poco de qué va la sesión de hoy. Como veis, tenemos aquí un manual que ha publicado UNIR Editorial, que se llama Fundamentos de la Investigación y la Innovación Educativa. Y el propósito general de esta sesión, pues, es hacer una presentación de este manual. Hemos tratado de hacer un recorrido general sobre cómo diseñar proyectos de innovación e investigación educativa en este manual. Presentaremos la estructura y luego iniciaremos, pues, cierto debate, comentarios sobre algunos aspectos puntuales o que requieren más atención cuando iniciamos una investigación o una innovación en educación. Algunos ya habéis lanzado preguntas cuando os habéis inscrito, otros tenéis el chat abierto, o sea, si queréis hacer preguntas, bueno, iremos respondiendo a las que podamos, pero bueno, se trata de que sea una sesión dinámica y sobre todo si tenéis alguna duda concreta sobre este diseño de innovaciones o de proyectos de investigación en educación, pues trataremos de resolver esas cuestiones, daremos algunos consejos y contaremos algo de nuestra experiencia. Bueno, ya hemos hecho la presentación, o sea que tampoco merece la pena detenerse en esta diapositiva. Ahí tenemos a los autores del manual, que somos el equipo que estamos aquí hoy. Nos hemos coordinado y el manual está hecho entre los cuatro. Algunos somos expertos en diferentes contenidos, hay expertos más en investigación con carácter más cuantitativo, como Eva Jiménez, en investigación con un carácter más cualitativo, como la profesora Soledad Rapoport, y más centrados en teoría o innovación concreta en educación, como la profesora Bianca Toíllez. Y la estructura, hemos separado la estructura de capítulos en 3 diapositivas, como tenéis puesto ahí. Pero sobre todo, el primer capítulo del manual pone la atención en relacionar investigación e innovación en educación. No son procesos que son independientes. Además, no solo en educación, en el resto de campos se investiga primero para luego aplicar los conocimientos de la investigación en innovaciones concretas, la conocido I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, o sea, pasa por fases de investigación para llegar a la innovación. Y hemos querido poner o destacar esa relación entre las dos cuestiones, entre innovar e investigar en educación, que son aspectos que están muy relacionados. Después de poner o destacar esa relación existente entre los dos procesos, hay un segundo capítulo, sobre todo
ya más aplicado y en él tratamos de destacar los pasos que debéis dar cuando iniciéis proyectos de estas características. Hay una fase de elección de un tema, de concreción de un tema concreto, de saber sobre de qué innovar, qué temas son los actuales. Y para eso pues tengo que documentarme, es una fase esencial y hablaremos de ella también. Y esto está vinculado con el capítulo 3 que tenéis puesto ahí. Luego hay una serie de capítulos que son directamente la planificación de la puesta en marcha de estos proyectos de innovación o investigación en educación, y los hemos llamado cómo puedo actuar. Y aquí hemos empezado a diferenciar dos modalidades, bueno, en realidad tres, para concretar estos proyectos en los centros educativos. Por un lado, las investigaciones con carácter más cuantitativo. Muchos diréis que muchas veces es difícil aplicar una investigación con ese carácter concreto en un aula, sobre todo porque necesitan muestras aleatorias y este tipo de cuestiones que podemos detallar si queréis. Pero bueno, hemos incluido un capítulo que aborda esas cuestiones, cómo diseñar una investigación con carácter completamente cuantitativo. Luego hemos pasado a las investigaciones con carácter cualitativo, y aquí hemos hablado de diferentes procesos de investigación con estas características, más aplicados también a nuestro contexto como docentes en centros educativos, etnografías, investigación, acción, etcétera. Seguro que os suenan o conocéis alguna de estas metodologías. Hay un sexto capítulo, también vinculado a la puesta en marcha, al diseño de la acción, y describe diferentes metodologías de innovación en las aulas. Y por último, hay tres capítulos, el 7 y el 8 y el 9, que presentan herramientas concretas para recoger y analizar la información que nosotros necesitamos, pues, para saber si hemos conseguido los objetivos propuestos de nuestras investigaciones o evaluar cuestiones específicas de proyectos de innovación. Hablamos de diferentes técnicas e instrumentos de recogida de información. Podemos destacar, si queréis, observación, que es lo que más se suele utilizar en las aulas como técnica, y eso traspasado a herramientas concretas como rúbricas o registros narrativos o listas de control. Hemos hecho una descripción de un panorama general de las más usuales, no están todas, pero bueno, las básicas están puestas. Y luego hemos pasado a cómo analizar la información que recogemos en nuestros proyectos de investigación o innovación. Y aquí diferenciamos. Por un lado, tenemos la recogida de información y el análisis de proyectos de investigación completa. Yo paso instrumentos de recogida con carácter más cuantitativo y tengo una serie de datos o de números y tengo que analizarlos. He medido y analizo esa información que he medido. Normalmente, si estoy en una investigación con carácter completamente cuantitativo, pues tendré que utilizar análisis estadístico, ya sea descriptivo o inferencial, y ahí hacemos una descripción de los dos procesos, estadística descriptiva e inferencial, y luego pasamos al proceso de análisis de información cualitativa. No es lo mismo analizar números, datos numéricos, que analizar información cualitativa, producto de herramientas de recogida de información cualitativa, como pueden ser en entrevistas o registros narrativos. Cuando analizamos texto, pues se utilizan otras técnicas de análisis de información y están explicadas en ese último capítulo. Esa es la estructura general del manual. Hemos tratado, y yo creo que puede ser una buena herramienta, no sé qué opináis, para aquellos que estéis, sobre todo, pensando en realizar trabajos fin de grado o trabajos fin de máster, incluso tesis doctorales. Puede ser una buena guía para empezar con estos procesos. Muchas veces estamos un poco perdidos, no sabemos sobre qué investigar o sobre qué innovar, y este manual puede servir de ayuda para ello. Si queréis, bueno, continúo con la presentación que teníamos preparada, y yo creo que aquí podemos iniciar el debate. Muchas veces se trata la investigación y la innovación como procesos separados, pero hemos visto que realmente no es así. Hemos justificado en ese primer capítulo que los procesos de investigación y la innovación están relacionados. Nosotros, cuando innovamos, necesitamos extraer información producida por ese proceso de investigación.
Es la investigación la que genera el conocimiento educativo, analiza realidades concretas, si es una investigación cualitativa, saca o extrae relaciones entre variables si es una investigación cuantitativa, pero de ahí podemos detectar necesidades, problemas concretos sobre los que actuar en nuestra práctica docente. Leemos artículos, leemos tesis, leemos otros TFMs que nos pueden dar ideas sobre la puesta en marcha de temas concretos o de innovaciones concretas. Y luego, en innovación necesitamos también utilizar o recurrir a procesos de investigación. En esa fase de diagnóstico inicial del contexto, nosotros no actuamos sobre el vacío. Cuando planteamos una innovación lo hacemos en un centro concreto y conviene plantearse qué necesidades específicas tiene ese centro cuando innovamos. A lo mejor tiene unas necesidades o una carencia concreta o un nivel alto de conductas de violencia o bullying, y pues si hacemos un proceso de diagnóstico utilizando una técnica DAFO o similar, o planteando entrevistas o cuestionarios de opinión, podemos focalizar más nuestros procesos de innovación. Por tanto, la fase de diagnóstico de las innovaciones realmente también se puede equiparar con un proceso de investigación. Y una fase esencial de la evaluación, de la innovación, perdón, es la evaluación. Siempre que aplicamos innovaciones, pues es necesario conocer si cumplen o han conseguido los objetivos para los que estaban planificadas. Y eso lo hacemos mediante la evaluación. Podemos ser más o menos rigurosos cuando evaluamos, pero si queremos que nuestros resultados se tengan en cuenta y saber de forma objetiva si hemos conseguido esos objetivos propuestos, pues evaluar también es un proceso de investigación que utiliza pues, diferentes tipos de herramientas también, con carácter más cualitativo o cuantitativo, pero es un proceso de investigación. Y hemos Argenis, querido ¿puedes poner mencionarme si se escucha el audio, la por atención favor? en esa relación entre los dos procesos. Incluso la innovación se puede considerar una modalidad Sí, doctor, sí, de escucha. investigación, tratándola como una Gracias, Argenis. investigación con carácter aplicado. Y realmente la investigación-acción, que se describe como una metodología de investigación concreta, yo creo que mezcla ambos procesos y es la que más se suele utilizar en las aulas. Un docente observa una situación, un problema concreto, planifica una intervención, actúa, evalúa y vuelve al comienzo. Investigación-acción implica innovación y está descrita como una metodología concreta de investigación. Y yo creo que ese es el nexo de unión también entre ambos procesos de innovación e investigación en las aulas. Luego, las últimas dos diapositivas, bueno, las últimas tres, están dedicadas, y esto lo tenéis también en el manual, a hacer una pequeña diferenciación entre los procesos de investigación con carácter más cualitativo y cuantitativo. Y veréis que el esquema que hemos puesto es, en un caso vertical, el cuantitativo, porque es más inflexible. Yo parto de un problema concreto o de hipótesis concreta que acoto y justifico a través de la revisión bibliográfica, planteo un diseño con objetivos, con una metodología de recogida y análisis de la información concreta, y respondo a esas hipótesis que planteo. Y resulta difícil volver atrás. O sea, si al final no encuentro lo que tenía planteado, pues tendré que plantear una nueva investigación. Ahí tenéis una descripción general. Y esto no pasa, no es igual con el proceso de investigación cualitativa cuando nos centramos en contextos específicos. Pues es el propio contexto el que nos puede guiar en la reformulación de objetivos, en la adecuación de la metodología concreta de actuación o de la recogida de información. Incluso podemos volver al principio y replantear nuevos objetivos durante el proceso. Por eso hemos hecho un mapa más horizontal de este proceso de investigación cualitativa. Y ahí tenéis también una diferenciación básica entre la estructura general de apartados que puede incluir o que pueden incluir los dos proyectos. Por un lado, la investigación básica, que podríamos decir también que sea cualitativa o cuantitativa. Eso de momento no nos porque cambiará un poco la metodología. Y por otro lado, la investigación con carácter más aplicado, que podemos considerar la innovación, cuando nosotros aplicamos innovaciones o metodologías distintas o procesos distintos en nuestras aulas. Y hay apartados que son comunes, como podéis comprobar,
y sobre todo en la parte de plan de actuación o de diseño concreto, pues también hay aspectos que diferencian los dos proyectos. Depende en qué tipo de investigación esté, en la básica, cualitativa o cuantitativa, o en la aplicada con carácter más innovador, pues utilizo una estructura de apartados u otro. Pero como veis hay apartados comunes, la presentación y justificación del tema o del problema o de la innovación, ambos tienen formulación de objetivos, normalmente tienen un marco teórico, aunque con matices distintos, y en esa primera parte la investigación aplicada siempre se ciñe a un contexto, hay un diagnóstico de la situación, una contextualización, que eso no suele estar en la investigación básica. Y luego la parte central o la segunda parte de los proyectos, esa descripción de la metodología concreta, pues como veis hay diferencias si nos situamos en la investigación básica o en la aplicada. Sobre todo, y el carácter diferencial de la investigación aplicada es que yo tengo que describir de forma concreta los pasos que debo dar para poner en marcha esa innovación o esa nueva forma de actuar en un centro o en un aula. Y tenéis que pensar en que cuando diseño un proyecto, alguien ajeno a ese proyecto, siguiendo las instrucciones que están puestas ahí, debe ser capaz de ponerlo en marcha en su propio centro. Si yo leyendo esos apartados no tengo una idea clara de cómo hacerlo, tengo que replantearme la redacción o el contenido que iría ahí. Hablamos de estructura de proyectos, no de informes de resultados, por eso veis que hay una temporalización, un cronograma y un presupuesto al final en las dos modalidades. Yo cuando estoy proyectando, pues tengo que saber si me va a suponer algún tipo de gasto poner en marcha esas investigaciones o innovaciones y una estimación temporal de las diferentes etapas por las que puedo pasar cuando pongo en marcha mi investigación o mi innovación. Y bueno, yo creo que el contenido de las presentaciones, además yo creo que he hablado ya demasiado, acabaría aquí. Hemos hecho esa presentación básica del manual. Si queréis ahora, pues pasamos a resolver las cuestiones concretas que nos habéis planteado. Tenemos una lista y luego si queréis preguntar, no sé si habéis visto alguna por el chat primero que resulte interesante o pasamos a responder las que teníamos planteadas o las que nos habían planteado. Sí. Bueno, pero si queréis ir preguntando, ya podéis preguntar también por el chat. Pero bueno, había alguien, no sé exactamente, no tenemos quién ha hecho cada pregunta, pero pedía que nos centramos en la descripción de herramientas cuantitativas como cualitativas de investigación. Esa es la primera que teníamos planteada o que nos han pasado desde UNIT. Con herramientas, hemos pensado que son herramientas de recogida de información, a lo mejor también de análisis de datos, pero sobre todo pensamos que son herramientas de recogida de información por las que preguntabais. No sé si queréis, Soledad, si quieres hacer una descripción de algunas de las herramientas cualitativas que se suelen utilizar en investigación con esas características. Sí, cómo no. La gran diferencia, básicamente, entre las herramientas de recogida de datos cualitativas y cuantitativas tiene que ver con la flexibilidad que permiten unas y otras. En el caso de las cualitativas, se utiliza la observación, pero es una observación participante. El investigador está en el contexto natural, está en el momento de recogida de datos y participa de esa observación. Las entrevistas son entrevistas con un grado de profundización mayor, o sea, más flexibles. Bueno, después cada metodología tiene sus propias herramientas, como la entrevista biográfica para el método biográfico narrativo, pero se tratan de instrumentos que permiten recoger de manera holística la realidad, el conocimiento que se va a crear. Por lo tanto, se supone que el investigador tiene que tener más conocimiento, porque son más complejas a la hora de llevarlas a cabo. En cambio, las cuantitativas, no sé, aquí. Sí, en cuanto a las cuantitativas, la gran diferencia es que, por un lado, los instrumentos que utilizamos cuando abordamos la investigación cuantitativa al final lo transformamos en números, mientras que la cualitativa, como abordaba Soledad, es más el texto. Pero no solo es esa la diferenciación, muchas veces con la investigación cuantitativa lo que pretendemos es generalizar los resultados, mientras que la cualitativa está muy ligada al contexto específico en el que estamos trabajando. Los instrumentos principales cuando hablamos de la investigación cuantitativa, pues claramente son los test, cuestionarios, a diferencia de las observaciones e entrevistas,
que al final requiere de cierta subjetividad, aunque siempre buscamos la objetividad al final. Yo creo que es importante a la hora de enfrentarse a un problema de investigación, que es la naturaleza del problema que queremos resolver, la que nos va a indicar qué metodología conviene más. Es la pregunta de investigación la que nos tiene que decir cuál es la mejor metodología, no empezar eligiendo una metodología y luego acoplar una pregunta ad hoc. Entonces hay además entre la investigación, ¿no? ¿Qué es mejor, cuantitativa, cualitativa? Pues depende de cuál es el objetivo del trabajo. Entonces, por eso siempre es importante empezar definiendo bien cuál es nuestro objetivo de investigación. De esto tenéis bastante información en el capítulo, creo que es el número 3, si no me confundo, sí, en el capítulo 3, donde se explica cómo formular bien un problema y cómo también nos va a ayudar a elegir cuál es la mejor metodología o la que más nos puede interesar en función también de cuánto se haya investigado ya sobre ese tema, ¿no? Entonces puede ser que haya mucha investigación, muchos estudios de casos sobre un tema, pero falte hacer un estudio un poco el aula A dé un rendimiento muy bueno y el aula B esté dando un rendimiento peor. Pues ¿qué está pasando ahí? Ahí, si queremos responder esa pregunta, tenemos que ir a una metodología más de tipo cualitativo, porque para entender qué pasa en realidades vivas y en fenómenos tan complejos como los educativos, pues necesitamos de las dos, ¿no? Y va a depender de la pregunta que nos planteemos, cuál es la mejor opción metodológica. Sí, yo creo que has destacado una cuestión clave, y es que las herramientas son eso, son herramientas, no son un fin en sí mismas, se utilizan. Entender las características que incluyen las diferencias, que incluyen algunos aspectos, al menos de lo que es una investigación tanto cualitativa como cuantitativa, y cómo éstas se involucran con la innovación, que van de la mano, mejor dicho, con la innovación educativa, y da la apertura para que nosotros podamos desarrollar o encontrar nuestro tema de investigación para nuestro próximo trabajo de tesis. Es correcto. Gracias, Argenis. Te tengo como usuario Zoom. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Estás como usuario Zoom, levantas la mano, pero no sé cómo te llamas. ¿Cuál es tu nombre? Soy yo, maestro Ismael Casiano Barrientos. Bueno, al inicio nos platicaron acerca de investigación e innovación, que son conceptos diferentes, pero que van de la mano, ya que el propósito de hacer una investigación, pues es la innovación, lo mencionó ahí, que el propósito de que tú investigues un tema, pues es mejorarlo. Para ello se tiene que tener bien planteado la problemática que se va a atender, para así poder desarrollar alguna metodología o elegir el tipo de investigación de la cual se va a basar. Y ya algo importante, pues también el tiempo en el que se va a llevar a cabo esa investigación, pues estará definido al tipo de investigación que se utilice, ya la cuantitativa o la cualitativa. Ok, muy bien. Ahí hablaba algo acerca de la básica o aplicada. ¿Es correcto? Sí. Bien. Jesús Emanuel y Javier Domínguez. Bueno, sí, doctor, ya igual de manera muy general, rescatando algunos de los puntos importantes, pues también nos hacía mención acá bueno, en este caso las personas que participaron en este debate, porque así fue realizado como un debate de ello, pues todas esas herramientas, ¿no? Ya lo decía mi compañero Argenis, va más allá de los fundamentos de la investigación cualitativa como de la cuantitativa, pero más allá de ello, pues a pesar de que, bueno, son dos investigaciones que dice que tienen una flexibilidad cada una de la otra, pero pues sí se llevan a cabo de manera diferente, ¿no? Con respecto a esto, pues también se manejaban algunas herramientas de las cuales nosotros, pues como docentes, podemos aplicar de acuerdo a cada una de las investigaciones.
Y algo que me llamaba un poquito más la atención, por así decirlo, en donde mencionaba que depende de cada docente el poder investigar e innovar, que no como tal, es o tenemos que hacerlo porque la nueva escuela mexicana nos los esté pidiendo como tal o porque el programa de estudios y esto, sino más allá de la iniciativa de uno como docente, ¿no? Entonces, pues es con el comentario que me quedo con respecto al video, profe. Muy bien, gracias. Adelante, Javier. Sí, doctor, pues, ¿sí me escucha? Sí, claro. Pues ya prácticamente mis compañeros, pues ya mencionaron la mayoría. Pues, igual, algo así breve, pues hablaba sobre cómo, cómo empezar o cómo darle forma cierta al día a una investigación. Pues mencionaba sobre el qué busco, saber si una metodología funciona en mi grupo. De igual forma mencionaba algunos pasos para, pues, llegar a la pregunta detonadora de la investigación. De igual forma mencionaban que pues eh, es preferible primero llegar a la pregunta para ahora sí elegir si la investigación le vamos a dar si va a ser cuantitativa o cualitativa. De igual mencionaba, yo alcancé a anotar algunos pasos, el cual pues decía que podrías iniciar con identificar el problema, cuáles son las cuestiones que tú identificas. Mencionaba, creo que mis niños leen, pero no comprenden nada de lo que leen, entonces de ahí, pues, partir de ese problema. Y a partir de ese problema o esos aspectos que tú identifiques, pues ya ellos mencionaban lo que es el cruzar términos, el decir, eh, ¿cómo puedo beneficiar o cómo puedo atender, no sé, la atención de mi grupo con la lectura o cómo hacer significativa la lectura, algo así, el cruzar términos? Y pues de ahí, pues ya ahora sí seleccionar bien el tema, que lo que le decía, el modo de la investigación cuantitativa, cualitativa, que de igual forma mencionaban algunas diferencias de estas, lo que es pues lo que casi siempre o mayormente mencionamos, ¿no? Que el cuantitativa pues que lleva a números, cualitativa el estudio del contexto, más pegado al contexto. Entonces, aparte de eso, pues también mencionaba algo un poco más profundo sobre este, las herramientas que se van a utilizar, o sea, de elegir el tipo de investigación y ya con eso, pues las herramientas. Y pues creo que con eso me quedo, doctor. Muy bien, muchas gracias. En la hoja que les he pedido que sacaran, anoten uno punto y guión. Pregunta: ¿cuál es el nombre del lugar donde trabajas y dónde se ubica? Por ejemplo, yo trabajo en ISEU, ¿no? Yo trabajo en el Instituto Superior de Estudios Universitarios de Toluca de Lerdo, Estado de México. O puedo colocar que trabajo en San Antonio de la Isla, en la escuela primaria licenciado Adolfo López Mateos, del municipio de San Antonio de la Isla, Estado de México. Así quiero que coloques tú también, por favor. ¿Ya? Excelente. Dos punto y guión. Pregunta: ¿a quién me gustaría investigar? ¿O con quiénes realizaría mi investigación? ¿A quiénes me gustaría investigar? ¿O con quiénes realizaría la investigación? Yo puedo decir con los alumnos
del segundo semestre del doctorado en educación. O puedo decir con los alumnos de la fase 4, cuarto grado de primaria. ¿Ya? Tres punto y guión. Escribe los 5 problemas más perceptibles con esas personas, o con esos alumnos, o con esos individuos. ¿Cuáles son los 5 problemas que tú detectas o que detectaste este ciclo escolar que pasó? ¿Cuáles fueron? La falta de lectura, la motivación, el ausentismo escolar. Tú anótale ahí. El compromiso de los padres de familia, la resolución de problemas matemáticos. Escribe 5 problemas que tú encuentres ahí, los 5 más importantes. Punto y aparte. En orden jerárquico. ¿Qué quiere decir? Del más importante al menos importante. En orden jerárquico. ¿Cuál es el problema más importante? Repito la pregunta. En orden jerárquico, ¿cuál es el problema más importante de los 5 que anotaste? ¿Cuál es el problema más importante de los 5 que anotaste? ¿Ya lo seleccionaste? Excelente. Pregunta que sigue. ¿Cuál es la causa que origina ese problema? ¿Ya? Puedes pensar en 4 causas, 5 causas, las que tú quieras. El ausentismo escolar, por ejemplo, padres que emigran para laborar, eh, el que vean la educación como algo no complementario,
el que la educación no sea algo imperativo dentro de sus hogares, o simplemente que no les, la falta de interés. ¿Ya? Ahí quiero pedirte un favor. De los 2 o 3 puntos que anotaste, encierra el más importante para ti. Solamente enciérralo. ¿Ya? Ok. Pregunta que sigue. ¿Cuáles son las consecuencias de ese problema? Puedes escribir 4 o 5 consecuencias. ¿Podría repetirme la pregunta de favor, profe? ¿Cuáles son las consecuencias de ese problema? Gracias. Porque una cosa es la causa y otra cosa es la consecuencia, ¿no? En el ausentismo, la causa puede ser la falta de motivación, pero tal vez una consecuencia es que los estudiantes no tienen el rendimiento que requieren, o el aprendizaje no lleva un seguimiento, o la educación va en declive. Bien, una última pregunta. ¿Tú qué aportarías para resolver ese problema? ¿Qué aportarías? Crear un taller donde involucres a los padres de familia, eh, motivar a los estudiantes a través de actividades innovadoras. ¿Qué aportarías? Profe, Sí, ¿me puede repetir la primera pregunta, por favor? la primera pregunta, Sí, por favor. ¿me puedes apoyar, Argenis? Pues no las tengo, hijo, anotadas. Claro que sí, doctor. La séptima pregunta es, ¿tú qué aportarías para resolver ese problema? La primera, Argenis, por favor. La Perdón, perdón. primera, profe, yo lo apoyo. ¿Cuál Gracias, es el Raúl. nombre? ¿Cuál ¿Cuál es es el el nombre nombre del lugar donde trabajas? Gracias, Raúl, y gracias, Argenis. Gracias, profe. Gracias. Faltó, faltó de esa pregunta. Es ¿cuál es el nombre del lugar donde trabajas y dónde se ubica? Gracias, Javier Domínguez. Va. ¿Me creen que con esas preguntas que les acabo de realizar, ustedes pueden hacer
una pregunta de investigación, un planteamiento del problema para su Sí, tesis. sí. Claro. Eso, sí me da gusto que digan que sí, porque vamos a cotejarlo. Todo lo que se diga tiene que tener un argumento teórico y tiene que tener un sustento. Entonces, yo trato siempre de no dejar las cosas a la ligera. Pues permítanme aquí. Trato de no dejar las cosas a la ligera y siempre demostrar la verdad. Entonces, pongan mucha atención para que vayan haciendo el ejercicio junta con la doctora Rosario Martínez. Anótate el nombre, doctora Rosario Martínez. Te va a ayudar a guiar todo lo que quieras saber respecto a metodología de la investigación, objetivos, variables, hipótesis, eh, todo. La doctora Rosario te lo va a ir explicando paso a paso. Recuerden que yo les dije la ocasión pasada que no solamente hay variables, ¿sale? Les dije, no solamente existen las variables. ¿Qué otra cosa les dije que existían? Si no recuerdan, son categorías temáticas. ¿Listos? Voy a ir pausando el video para que ustedes puedan ir haciendo el ejercicio en su cuaderno. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Recuerdo hace unos días les hice un video relacionado con la forma como se empieza a hacer la tesis. Recordarán. Antes de que continuemos, en la parte de abajo de las preguntas que realizaste, escribe por favor con mayúsculas P mayúscula, espacio I minúscula, Y, espacio, juntas, tres letras, CCA, CCA, espacio, con minúsculas, en, espacio, la de queso, Q de queso, con mayúscula, espacio, D, espacio, A. Argenis, activa tu micrófono, hijo. Ya te Sí. agarré de bajada hoy, ¿eh? Ujú. Bien. ¿Cuál es tu problema? Mi problemática que más tuve, no tanto porque la tuviera, sino porque ahorita le voy a dar mi razón. Bueno, elegí la disciplina dentro de un aula de clase. Disciplina dentro de un aula de clase, ¿sale? Anótenlo lo demás, anótenlo. Disciplina en un aula de clase. Ok. ¿Y qué te gustaría elegir? ¿Una causa, una consecuencia o una aportación, Argenis? Me gustaría una causa, Ok. ¿Cuál es la causa, Argenis? la falta del interés de los alumnos por los valores. Interés. ¿Quieres que te cambie el término? Sí, Valores e interés tiene que ver con la axiología. Entonces ya tienes disciplina en el aula de clase y axiología, ¿sale? Le vamos a cambiar el término, Argenis. Vamos a ponerle axiología, ok. que es el tratado
o interpretación de los valores. Perfecto, Argenis. ¿A quiénes quieres investigar? A los alumnos de sexto grado, grupo E. Alumnos de sexto grado. Ok. ¿Dónde laboras? ¿O a dónde? En la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, perteneciente a San Pedro Tlaltizapán, Tianguistenco, Estado de México. Ok. ¿Sabes cómo quedó tu tema de investigación, compañero? A Si verlo. sigues la letra P, luego la I, luego la C, luego en Q de A, quedaría la disciplina en el aula y la axiología en alumnos del sexto grado de educación primaria de la escuela, de educación primaria. ¿Dónde dijiste que trabajas? San Pedro Tlaltizapán. Del municipio de San Pedro Tlaltizapán, Estado de México. ¿Me crees o no me crees? Quedó coqueto. Bueno, para que veas que sí quedó coqueto, ahí va el video. Van a ir haciendo el mismo ejercicio que Argenis en su cuaderno. La fórmula que les di, P y CCA en QDA, se llama AQP, maestros. Esa es la fórmula para realizar cualquier tipo de tema de investigación. Se relaciona con la pregunta de investigación, con el objetivo de investigación, con la hipótesis de investigación, con las variables de investigación, porque se denomina matriz de consistencia. Quiere decir que todo va en relación en cascada. Ahorita les explico qué es la matriz de consistencia. Pero manos a la obra, porque esto nos urge. Perfecto, pero ¿sabes qué? Falta un complemento, porque yo te enseñé cómo empezar a hacer la tesis con una A, una Q y una P, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Te expliqué qué significaba cada sigla, cada letra, pero ahora falta el complemento. Te voy a enseñar el método CCA y vas a ver que el AQP y el CCA, los dos métodos juntos, vas a poder armar tu planteamiento del problema de una forma bien clara, bien concisa y sobre todo bien puntual, de tal manera que todos tus profesores, tus asesores te van a poder entender a las mil maravillas la forma como quieres hacer tu estudio. Y sobre todo, recuerda, esto es para todo tipo de investigación, ya sea para pregrado o sea para posgrado, estés en el Perú, estés en otro país, estés donde estés, siempre las investigaciones tienen el mismo esquema, así que no temas, vamos, estés en el país de donde estés o en la ciudad que te encuentres, siempre el AQP y el CCA te van a servir de mucho, porque son la base para que puedas hacer tu planteamiento del problema. ¿Te parece? ¿Lo vemos entonces? Bien, chicos, vamos a ver ahora cómo podemos hacer nuestro planteamiento del problema. Recuerden, muchachos, que hay una cosa que es muy importante. Se empieza siempre a hacer el proyecto de tesis por lo que yo le llamo AQP. El AQP es algo muy importante que ahora mismo les voy a explicar. Pero para eso necesito que hagan estos cuadritos. A ver, hagan así un cuadrito en medio. Sí, de una vez, vamos, saquen una hojita, saquen un lapicero y de una vez juntos hagamos esto, ¿ya? Hagan un cuadrito en medio, jalen las flechitas a los costados y jalen acá otros cuadritos. ¿Bien? Así, ok. Ahora, muy bien. Ahora, a este cuadrito de en medio nosotros le llamamos AQP. Ustedes me dirán, ¿qué cosa es esto?
Pues te explico, esto es lo más importante y es por donde se empieza realmente a hacer la tesis. A significa ¿a dónde? ¿A dónde has pensado que podrías hacer la tesis? Vamos a suponer que sea una empresa, de una determinada empresa. Podría ser un hospital, podría ser una universidad, podría ser el lugar al cual tú tengas acceso. Nunca te olvides del acceso. Es sumamente importante. No vaya a ser que elijas un lugar muy bonito y después no puedas ingresar. Muy bien, una vez que has encontrado el lugar, te vas a dar cuenta que dentro de ese lugar hay varios grupos de personas. Por ejemplo, dentro de una empresa, ¿qué grupos encontrarás? Pues debe haber trabajadores, debe haber jefes, debe haber clientes, proveedores, debe haber varios grupos, ¿verdad? Vamos a suponer que la persona que quiere hacer esta tesis tiene contacto con los clientes. Muy bien, entonces, ¿con quiénes vas a trabajar? Con los clientes. Muy bien. Ahora, fíjate en los clientes, ponte en sus zapatos y piensa, ¿qué problemas tendrán? Te darás cuenta que los clientes pueden tener muchísimos problemas, ¿verdad? Muy bien, a ver, elige uno de esos problemas que tú conozcas, que tú tengas experiencia, pero sobre todo que esté relacionado con tu profesión, ¿ya? A ver, vamos a suponer que estos clientes tienen problemas de calidad, es decir, no reciben una buena calidad de atención de parte de la empresa. ¿Te das cuenta? A ver, repito, AQP. A significa ¿a dónde? En una empresa. Q significa ¿quiénes? Los clientes. P significa problema. ¿Qué problema tienen estos clientes? Problemas de calidad, es decir, reciben mala calidad de atención por parte de los que trabajan en la empresa. Muy bien, ahora dime, ¿por qué? Vamos a buscarle una causa. ¿Por qué estos clientes reciben mala calidad? ¿Por qué perciben en realidad? Porque si reciben o no, nunca lo sabremos. Ellos perciben que tienen mala calidad de atención. ¿Por qué? Porque de repente el tiempo en que los hacen esperar es mucho. Entonces los clientes se desesperan, se angustian, porque el tiempo de espera es muy grande. Por eso es que estos clientes perciben que tienen mala calidad. Bien, ok, ahora vamos a ver la consecuencia. ¿Qué consecuencias trae el hecho de que los clientes perciban así una mala calidad? Pues simplemente estos clientes se pierden, ¿verdad? Claro, estos clientes al ver que no son bien atendidos, pues se van. Esa es la consecuencia, ¿sí? Estamos viendo entonces, a ver, tenemos una causa, tenemos una consecuencia y ahora tenemos que buscarle un aporte. Es decir, nosotros como profesionales, ¿de qué manera podemos aportar a esta situación problemática que hemos detectado? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos sugerir? Bueno, pues de repente podríamos sugerir capacitación para el personal, ¿no? Podría ser. Tú sugieres, no necesariamente lo vas a hacer, pero puede ser que tú sugieras, como cliente, sugieres que a los empleados de esa empresa pues se les capacite, ¿no? En temas de calidad de atención, por supuesto. Muy bien, fíjate, hasta acá ya lo tienes bien planteado. ¿Te has dado cuenta? Mira las flechitas, mira
¿Qué significan las flechitas? Que todo está saliendo del AQP. ¿Viste? Todo sale del AQP. Una vez que tú tengas bien planteado tu AQP, mira cómo sale ahora la causa, la consecuencia y el aporte. ¿Bien? Hasta ahí, metodológicamente, esto está muy bien planteado. Perfecto. Ahora tú me dirás, ¿y cómo saco el título? Pues bien, fíjate, el título recién va a salir. ¿Cómo vas a sacar el título? Pues fíjate en el problema. Mira el problema. Calidad de atención, ¿verdad? Entonces, una de tus variables será calidad de atención. ¿Te das cuenta? De acá del problema sale una de tus variables. Esta es tu variable más importante, ¿ya? Esta es la variable que yo le llamo madre. ¿Entiendes por qué se llama madre? Porque es la principal, es el problema que tú has detectado. Por eso es la variable madre. ¿Ok? Perfecto. Ya has puesto ahí. Y se pone siempre y, es decir, las dos variables van a ir unidas por una y. Y dime ahora la otra variable. Tú puedes elegir sacar la otra variable de la causa, de la consecuencia o del aporte. Vamos a suponer que tú quieras sacar la otra variable de la causa. Entonces dirás y tiempo de espera. Ahí tienes tus dos variables. ¿Ves? Ahí tienes las dos variables. Una la sacaste del problema y la otra la sacaste de la causa. Y listo. Ahí tienes tus dos variables. Fíjate. Calidad de atención y tiempo de espera. Ahí están las dos variables. En los clientes, ¿de a dónde? Pues de la empresa tal. Entonces aquí continúa tu título, en tales personas de tal lugar y listo. Mira, hasta acá ya tienes armado lo más importante. Bien, entonces para que te des cuenta, el título tiene una fórmula. Mira, esta es la fórmula para sacar el título. Fíjate, la P corresponde a el problema de la QP, ¿verdad? Ahí está, la P, en este caso ha sido calidad. ¿Ves? Por eso es que esta P está acá, calidad. Recuerda que esta P es la que yo le llamo variable madre. ¿Por qué? Porque es la que corresponde a tu respectivo AQP. Muy bien, esta es una variable. Y la otra sale del CCA. Fíjate, la otra variable, que en este caso fue tiempo de espera, salió de la causa. Pero pudo haber salido de la consecuencia o también del aporte. Entonces, la otra variable sale de la causa, de la consecuencia o del aporte. Bien, aquí tienes una variable y aquí tienes la otra. Ahora dice ¿en quiénes? En Q. ¿Quién es Q? Los clientes. ¿De a dónde? La A de a dónde? De la empresa X. ¿Viste? Es bien simple sacar el título, pero escúchame, esta es la única forma de hacer un título correcto. Ya sé que me estarás diciendo que tú has visto un montón de títulos que son diferentes, que son grandes, que tienen un montón de cosas. No, la fórmula del título es esta y la única forma correcta de hacer un título es así. Así que espero que ahora me sigas haciendo tu título correcto, ¿ok? Mira, ya tienes AQP, tienes CCA, tienes título, tienes variables, ¿sí? Ok, hasta acá ya tienes
gran parte de tu planteamiento del problema. Ya tienes una base bien puesta, ¿verdad? Muy bien, me alegro entonces. Ojalá que esto lo apliques en tu proyecto de tesis. Bien, chicos, hasta acá entonces hemos visto el AQP y el CCA, hemos visto inclusive las variables, cómo las eliges y cómo haces tu título. Así que acá ya tienes bastante material para que vayas trabajando. Espero que te haya servido. Espero tus comentarios, cualquier cosita que necesites, cualquier otro tema que te parezca un poquito difícil, bueno, sugiérelo y lo vemos la próxima vez. Nos vemos. Yo sé que muchas veces te habrás puesto. ¿Qué les pareció? Sí Muy funciona, interesante, profe. profe. Muy Muy buena buena fórmula, fórmula, profe. profe. Muy rápido, ¿no? Sí. Sí, profe, una nueva estrategia. Eso de que se pasan Efectivos. años y años tratando de sacar el problema, Eso lo no lo acaban de sabía. hacer en 5 minutos. Profe, está muy bien porque luego también tenemos nuestra problemática, tiene diferentes causas o consecuencias y no sabemos también. Esa es la ventaja de conocer sobre metodología de la investigación, sobre innovación y sobre investigación educativa. Hoy ya sabes cómo hacer un planteamiento del problema. Fíjate, algo que no te explica ahí es el ya cómo escribirlo, ¿no? Cómo redactarlo. Pero una vez que tengas el título de tu investigación, lo único que vas a hacer es convertirlo en una pregunta de investigación. ¿Todos ya tienen un título? Sí, profe. Ya. Ok. ¿Cómo quedó tu título, Lalo Guerrero? Lectura y falta de interés en los alumnos de cuarto grado de primaria. Ok, hay que complementarlo. ¿Sale? Ok. Así déjalo, así déjalo. Complementarlo porque la lectura, ¿sale? Y la falta de interés afectan el rendimiento de los alumnos, ¿sale? ¿Entendido, profe? Bien. ¿Cuál sería entonces la pregunta de Lalo Guerrero? ¿Cómo la lectura y la falta de interés afectan el rendimiento de los estudiantes? Ya tiene dos partes de una tesis, tema y pregunta. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo inicia con analizar, describir, ¿sale? Si la lectura y la falta de interés afectan el rendimiento académico de los alumnos. Ya tenemos tres elementos de una tesis. Cuarto elemento, la hipótesis. Conocer si la falta de interés, perdón, conocer si la lectura y la falta de interés afectan el rendimiento académico de los alumnos. Ya tenemos el cuarto elemento. Quinto elemento, variable dependiente y variable independiente. ¿Cuál es el problema que tienes, Lalo Guerrero? La lectura. Ah, pues esa no se mueve. Esa es la variable independiente. El problema. ¿Sale? Variable que depende. ¿Por qué se origina ese problema? Ah, por el rendimiento académico y la falta de interés. ¿Sale? Ya tenemos la variable independiente y la variable dependiente. ¿Y qué crees? Que en metodología de la investigación, esos son los elementos clave que debes de tener. Permítame, Tenito, déjeme contestar una llamada.
Bien, entonces mencionaba acerca de los elementos que son claves dentro de la investigación educativa. Y esos son los puntos principales. Si yo les mencionara ahorita qué tipo de investigación va a ser, puedes hacerla cualitativa, puedes hacerla cuantitativa, puedes hacerla cuasi experimental, mixta, la puede ser descriptiva, explicativa. ¿Recuerdan los datos que les di la clase pasada? ¿De cuál es la metodología? ¿Cuál es el enfoque? ¿Sí lo recuerdan? Ah, pues solamente tienes que revisar primero ese planteamiento del problema y ahora revisar si vas a describir, si vas a analizar, vas a revisar la taxonomía de Bloom, si vas a evaluar, si vas a aplicar, y ya tienes toda la estructura elemental para poder hacer de manera clave una tesis de investigación. Ofrezco una disculpa si voy muy rápido, pero así tiene que ser, así tiene que ser. Son elementos que posiblemente el compañero de metodología de la investigación te tenga que compartir o va a dar por hecho que ya los conoces. Entonces, si no los conoces, esta clase es especial porque los acabas de conocer. Ya viste que para investigar en el video, ¿sale? Debes de hacer la selección del tipo de estudio. Si tu estudio, en este caso tu investigación va a ser eh, cualitativa, va a ser cuantitativa. Te hablaba de algunos procesos de la investigación, que primero hay que tener el qué, ¿qué hay que tener primero? El problema. Problema. Ah, Y ustedes ya tienen el problema, ¿cierto? Ok, tienen que aplicar un diagnóstico, tienen que diseñar una estrategia, tienen que aplicar el instrumento, tienen que evaluar los resultados. Así es el proceso de investigación. Y en el proceso de investigación cuantitativo, el video les decía que surge de un problema. Hay un estado de la gestión, hay una planificación, hay una reflexión y una difusión. En el estado o en el apartado de un problema que sea de orden cualitativo, hablaba acerca de que hay un problema, hay una planificación, hay un trabajo de campo, una reflexión y un cierre. Y marcaba incluso los dos apartados específicos. Si es cualitativo, como vamos a ver cuáles son las cualidades que tiene el estudiante, tenemos que hacer una observación participante, no participante, directa, indirecta, a través del registro, diario anecdótico, cuaderno de clase, diario de clase, todos los elementos que tengan que ser de orden descriptivo, que describan, porque las cualidades de una persona se tienen que describir, no se miden con cantidades. Y en el apartado de la investigación cuantitativa, decía que pues puedes aplicar un test para valorar y ver los resultados. Y entonces, como son numéricas, es diferente. Maestros, ustedes ya pueden realizar investigación. Ustedes ya pueden iniciar con el proceso de investigación. ¿A qué me refiero? Lo más importante de una tesis es el tema. Lo más importante de una tesis es el planteamiento o pregunta de investigación. Lo más importante de una tesis es el objetivo. Lo más importante de una tesis es la hipótesis, las variables, y ya les dije de dónde salen el día de hoy. Y para hacerlo, quiero que investiguen, por favor, cada uno de ustedes, qué es la matriz de consistencia o matriz de validación. Matriz de consistencia. Y les va a decir que la hipótesis y el objetivo tienen que tener cierta relación. Tienen que ser similares. Eso es lo importante. Además de que son similares, tiene un estricto apego. ¿Sale? Perfecto. Relájense, relájense. Inhalen y exhalen porque es necesario. Quiero que escriban en su cuaderno, por favor, algunos puntos clave.
¿Cómo se clasifican los documentos de investigación? ¿Cómo se clasifican los documentos de investigación? Según su objetivo, coma, su nivel de profundidad y la metodología. Inciso A. Inciso A. Según el propósito y la originalidad de la investigación. Inciso A. Según el propósito y la originalidad de la investigación. ¿Ya? Ahora sí. Quiero que le pongas, por favor, 1.1 y lo cierras con un paréntesis. 1.1 paréntesis. Eso es lo que quiero que investigues. Artículo de investigación científica. ¿Artículo de qué, doctor? De investigación científica. Punto y aparte. 1.2 y se cierra el paréntesis. Artículo de revisión. Punto y aparte. 1.3 y se cierra el paréntesis. Ensayo académico. Dejas un espacio, punto y aparte, dos punto y guión, según el grado académico o institución. ¿Según el qué, profe? Perdón. Grado académico o institución. Punto y aparte, 2.1 se cierra el paréntesis, es lo que quiero que investigues. Tesina. 2.2 y se cierra el paréntesis. Tesis. Ahí puedes ponerle licenciatura y maestría, porque hay una tesis que es especialmente para licenciatura y maestría. Punto y aparte, 2.3. Tesis doctoral. Tesis doctoral. Entre paréntesis. Disertación.
Ahí me falta uno. 2.4. Estudio de caso. Punto y aparte, 3 punto y guión. Según el enfoque metodológico. Tres punto uno, paréntesis. Documentos de investigación cuantitativa. Cuantitativa. Documentos de investigación cuantitativa. Tres punto dos. Documentos de investigación cualitativa con L. Cualitativa. Tres punto tres, paréntesis. Documentos de investigación mixta. Punto y aparte. 4 punto y guión. Según el formato de difusión, técnica o instruccional. Según el formato de difusión, técnica e institucional. Cuatro punto uno. Documento de trabajo. Cuatro punto dos. Reporte técnico. Reporte técnico o informe de investigación. Cuatro punto tres. Ponencias y memorias de congresos. Otra ¿Ya? vez, por favor. ¿Qué, perdón? Ponencias y memorias de congresos. Y ya con esos, compañeros. El primer término, doctor, no lo escuché, perdón. ¿Puede apoyarme, Jonathan, a dictar el primer término? ¿Qué te pareció tu clase, Javier Montero? Giovanni Montero, perdón, te dije Javier. ¿Qué te pareció tu clase, Giovanni? Bien, bien. Muy interesante. Nuevas estrategias y herramientas para
poder realizar nuestro tema de investigación, pues sí, yo siento que sí nos van a servir, ¿no? Claro, ok. Compañero Luis, Fon de Luis. Muy dinámico, profe, la verdad, vaya, cuando a veces se busca realizar lo que dice usted del problema, buscar el problema o el que surja el tema, a veces tenemos esas complicaciones a la hora de unir las palabras, ¿no? Incluso hasta buscamos conectores para que pues escuche o tenga incluso coherencia lo que estamos diciendo o queremos que diga nuestro tema, ¿verdad? Que tenga la intención de qué vamos a investigar y cómo lo vamos a desarrollar más que nada. Excelente. Compañero Alex Gil. Creo que sí, profe. Pues muy interesante, la verdad a mí sí me llamó mucho la atención la forma en cómo, pues el último video que acabamos de ver, pues de cómo se puede formular, pues un tema, un problema, una problemática, pues las causas, consecuencias y pues bueno, la verdad eso me llamó mucho la atención. Otra cosa, este, cuando va libertad. Y pues ahorita, bueno, en las clases que hemos tenido con usted, profe, pues sí la verdad como que se me ha grabado más por lo mismo de que, pues sí realizamos más anotaciones, entonces para mí pues sí ha sido muy dinámico como lo decían, pero sí, muy fructífero, la verdad, profe. Bien, gracias, Alex. Muy amables. Prof, Bien. por ahí una admiradora compañera. Ah, muy bien. Pásale mi número, no es cierto. Salúdame también. Hasta luego, que tenga buena noche. Salúdame también sin problema. En ocasiones hay gente que no alcanzo a ubicar, ofrezco una disculpa. Cuando nos vemos de carácter en línea es una imagen, cuando nos vemos de carácter presencial es otra, entonces ofrezco una disculpa, ¿no? Luego no conozco a Profe, todos. Sí, Johan, ¿hasta cuándo tenemos para mandar el trabajo? Es que lo que pasa es que ahorita no me estoy conectado con datos, no tengo internet como tal. mándamelo el martes, el O lunes. se lo puedo mandar mañana es corta, pues tengo que ir al ciber y Ah, ahorita bueno, ok, ya está cerrado. sin problema. Ah, vale, pues. Gracias, profe. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias igualmente. Nos vemos, Nos profe. vemos, Descanse. Buenas doctor. tardes. Nos Y Gracias, saludos a todos los doctor. amigos Nos de vemos, Tenería, por doctor. favor. Saludos. Arriba tenería. Viva. Eso. Hasta la victoria siempre. Eso.